Lo que quiero compartir con ustedes realmente es qué ocurre, ya sea cuando haya un trastorno bipolar, una depresión mayor o cualquiera de los trastornos del afecto dentro de un sistema familiar en el cual convivimos siempre todos, ¿sí? Y obviamente esta charla, más que contarles a ustedes aspectos formales, académicos, está montada, uno, pues obviamente en mi conocimiento como psiquiatra, como especialista en terapia familiar y de pareja, pero más está montada sobre la feliz experiencia de haber trabajado de mis 29 años en el hospital psiquiátrico, 15 años en un programa de rehabilitación con un grupo que amablemente llamábamos un grupo de despistados, que era el equipo terapéutico, ¿sí? El equipo terapéutico éramos nosotros y ese grupo de despistados decidí que nos autodenominábamos así porque estábamos convencidos de que en la enfermedad mental definitivamente se puede hacer rehabilitación, ¿sí? Y cuando uno dice rehabilitación es volver a habilitar, volver a ser funcional, pero teniendo claro y siempre, y por fortuna hoy en día hay toda una serie de trabajos que afortunadamente lo respaldan en términos de lo que percibíamos como una experiencia del día a día, conociendo perfectamente que muchas de las alteraciones que se dan psiquiátricas pueden producir algún tipo de déficit cognitivo. Cuando uno dice déficit cognitivo, ¿a qué se está refiriendo? La cognición se refiere a cómo capto yo una información, cómo la proceso, cómo la almaceno y cómo la vuelvo a utilizar después. En el momento en que yo hablo de que tengo un déficit cognitivo, alguna de esas etapas, es decir, cómo la capto, cómo la proceso, cómo la almaceno o cómo la vuelvo a utilizar después, puede estar alterada. Los trastornos mentales, algunos producen algún tipo de déficit cognitivo. Entonces, cuando uno oye eso, uno se puede poner muy alerta en términos de cómo vamos a hablar de rehabilitación si de antemano está planteado que hay algún tipo de déficit cognitivo en buena parte de los trastornos. Entonces, por eso, hablaba yo inicialmente del grupo de despistados, porque éramos unos convencidos de que sí podíamos obtener resultados y los obteníamos. ¿Qué ha mostrado hoy por hoy? Que indudablemente hay el déficit, pero es el enfoque de cualquier tipo de tratamiento está dirigido a ver desde dónde yo puedo trabajar con mi paciente y desde dónde yo puedo rescatarlo. Cuando un equipo de rehabilitación, cuando un hospital día, cuando un centro día se sienta con un paciente, ¿sí? Una de las cosas que tiene que hacer es, bueno, ¿qué es lo que tiene? Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la desafortunada experiencia ahora de verme cómo destapaba el sándwich que nos habían ofrecido y coordinaba para tomarme el jugo, ¿sí? Si a alguno se le ocurrió darse cuenta de cómo lo hacía, ¿sí? Lamentaría realmente mi motricidad manual fina, ¿sí? Y parte de la gruesa, porque diría que desastre, se va a regar, se le va a caer, no lo va a hacer, cómo va a coordinar esas dos cosas, ¿sí? Eso en términos de cualquier evaluación, ¿sí? Significaría que usted tiene un déficit cognitivo en esa área, ¿sí? Indudablemente mi motricidad fina no es la mejor, fue lo suficientemente buena como para ser médico y que mis pacientes nunca tuvieran problemas, afortunadamente, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque tuve un entrenamiento en esa área, ¿sí? Que me permitía volverlo a hacer antes de hacerlo obviamente con un paciente para poderlo hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno de nosotros tiene ciertas áreas donde no puede funcionar tan adecuadamente. Lo que hace un equipo de rehabilitación es buscar usted qué área realmente es capaz de desarrollar satisfactoriamente y sobre eso trabajamos. Y eso es lo que realmente termina haciendo un grupo de rehabilitación. Les decía que les iba a hablar de la experiencia aprendida más en el proceso de rehabilitación de Hospital Día. ¿Por qué? Porque cuando uno se sienta en un proceso de rehabilitación, se sienta todos los días con pacientes y con las familias, los acudientes y demás, y durante día a día, desde que el paciente ingresa hasta que es dado de alta, ve cuál es el proceso de la enfermedad, ¿sí? Y entonces de eso es que les voy a contar más de lo que aprendí con las personas que de lo que a mí realmente o lo que yo terminé leyendo en los libros, de lo que a mí realmente me enseñaron. Me enseñaron mucho más las familias, los pacientes y demás. Bueno, les quiero contar, obviamente, esto es un huevo, ¿sí? No se han equivocado de charla, esta no es una charla de nutrición, no es una charla patrocinada por la industria avícola, ni nada parecido, ¿sí? Ni voy a hablar sobre las bondades del huevo, no.
Miren lo que ocurre con un huevo. ¿Sí? Ustedes ven acá a su izquierda, ¿sí? Ven todo acomodadito, todo puesto en orden, y ven a su derecha lo que le ocurrió cuando a alguien le lanzaron el dichoso huevo. Lo de acá está completamente organizado, lo de acá está completamente desorganizado, incluso se alcanza a ver una expresión así como de asombro, perplejidad y enojo, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando uno habla de enfermedad, ¿sí? ¿En qué la vamos a transformar dentro de nuestro grupo familiar? ¿En qué la va a transformar el paciente? ¿Sí? Y eso es que quiero comenzar. Entonces lo podemos ver como algo que está ahí muy organizadito con todo nuestro entorno, o lo podemos ver como algo que realmente se vuelve un verdadero desastre. Bueno, lo primero es, ¿qué es pensar cuando a uno le dicen que tiene algún tipo de trastorno? ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? O sea, ¿cómo se llama lo que tengo? ¿Sí? Y es algo tan sencillo como ¿qué es estar enfermo? ¿Sí? Y hay un ejemplo que siempre utilizo, ¿sí? Porque es clave en entender qué es estar enfermo. Los voy a trasladar en el tiempo, o los voy a colocar en que usen su imaginación. Se imaginen a una niña o un niño de 4 años, ¿sí? 8 de la noche, está en casa, ¿sí? Y ocurre esto, y solamente eso. Niño o niña de 4 años, tosió, ¿sí? Hay un sistema familiar donde de inmediato alguien en la casa dice: este niño está enfermo, mañana no puede ir al colegio. Y el muchachito se sube, baja a la cama, se arregla, ¿sí? No lo acuesta nadie, está enfermo, ¿sí? Por la mañana siguiente voy para el colegio, sigue enfermo, lo guardan, lo acuestan, lo arropan, lo ponen ahí, y hay que cuidar del niño porque está enfermo. Esa es una escena, ¿sí? La otra escena, ¿sí?, es el niño está con fiebre, los ojos hinchaditos, con rinorrea, es decir, con mocos, ¿sí?, tose, ¿sí?, y la mamá dice: está maluquito, ¿sí? 5:30 de la mañana, el muchachito está como caído. 6:30 llega la buceta del colegio por el muchachito, lo van sacando, ¿sí? La cuidadora le dice: pero el niño está como malito. No, está un poquito indispuesto. El muchachito ahí lo suben a la buceta, ¿sí?, y lo mandaron. 3 o 4 de la tarde lo retornan, ¿sí? El muchachito llega así, es peor, ¿sí? Y la mamá dice: ay, cómo le sentó el colegio. Y la cuidadora dice: estuvo un poquito maluco, que no participó de ninguna actividad. No, pero se ve bien, él va saliendo, ¿sí? Bueno, 20 años después, estos mismos personajes, el uno, por la mañana, amanece: uy, no, yo así no voy a trabajar. No, esto es horrible. Llama a la oficina y dice que yo me estoy muriendo, ¿sí? Versus otro que llega en un estado ya pre-morte, ¿sí?, a la oficina, cayéndose, ¿sí? Estás mal, hola. Consecuencia: el primero no nos contamina de nada, porque al menos nos iba a contaminar nada. El segundo nos pega la gripa a todos, ¿sí?, porque se siente que no puede faltar al trabajo, que, mejor dicho, los árboles mueren de pie, ¿sí? Entonces, está claro que eso tan sencillo como qué es lo que tengo, qué es estar enfermo, y por eso yo siempre utilizo ese ejemplo, son construcciones completamente diferentes para cada uno de nosotros y para nuestro grupo familiar, ¿sí? Entonces, cuando uno va a hablar de qué es lo que tengo, necesariamente tiene que pensar en cómo lo voy a entender, ¿sí?, cómo lo voy a leer, ¿sí? Y obviamente, cuando a uno le dice: mira, usted tiene una depresión mayor o tiene un trastorno afectivo y todo lo demás, lo estoy leyendo desde mi propia historia, desde mi historia familiar. Y aquí obviamente esto es motivo de otra charla que yo les podría contar, cómo uno termina elaborando una historia de esto es mi enfermedad, ¿sí? Hay cosas que yo sí quiero que por lo menos ustedes que tomaron el trabajo de levantarse temprano, venir acá, uno diga: bueno, y estuvimos allá sentados toda la mañana, yo quiero salir con algo que me sirva para la vida, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que yo quiero dejar claro. Uno puede tener la enfermedad, tener claro que tiene la enfermedad, pero no vivir para la enfermedad, ¿sí? Entonces miren lo que ocurre, porque todo esto, por eso les digo yo, es aprendido con mis familias, ¿sí?
Las personas, hay grupos familiares que llegan y dicen, mira, te presento aquí, está Rodrigo, está Amy, ay, pero ella es la de la enfermedad. Esa historia la hemos oído todos, ¿sí? O qué tan bueno que estaba todo, vea, él estaba estudiando, estaba trabajando, pero le dio la enfermedad, ¿sí? Y entonces el año 1995 se vuelve el año de la enfermedad, ¿sí? Y todo era bien, pero, o sea, no recuerdan cuando llegó el hombre a la luna, no recuerdan cuando cambió el siglo, nada de eso, pero 1995, eso nos cambió la vida, ¿sí? Quiero hacer claridad sobre algo. Cada una de esas posiciones es absolutamente respetable, ¿sí? Es decir, no hay una posición correcta o incorrecta, simplemente le estoy llamando la atención de que uno construye esa historia. Y entonces uno decide, o vive con la enfermedad, ¿sí? O vive alrededor de ella o la vuelve el mayor estorbo en la vida. Por eso arranqué con las imágenes de lo del huevo. Se puede ser algo que está dentro de algo que está organizado o puede ser algo completamente desorganizado, ¿sí? Entonces, el otro asunto es quién es el enfermo, ¿sí? Vean, no voy a hablar de enfermedad. Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Alguno de ustedes ha tenido una gotera en la casa que suene en la noche? Creo, ¿sí? Okay. ¿Sí? Creo que todos recordamos eso alguna vez en la vida pasada, ¿sí? O digamos un ruido extraño en la casa que suena en la noche, pero que usted sepa que nadie se está entrando ni nada, pero es el ruidito. ¿Se puede dormir con él? No, alguien tiene que ir a hacer algo, comprobar, verificar, analizar, convencerse, ya. Cuando usted ya identifica el asunto, cuando ya usted identifica el asunto, usted ya interviene sobre el asunto, pero eso que no es una persona, interfiere en el funcionamiento de todo el grupo familiar, ¿sí? Entonces cuando yo le digo, ¿quién es el enfermo no es el paciente. Es una cosa que nos toca a todos, porque todos interactuamos con esa persona, ¿sí? O sea, todos interactuamos con el grupo familiar, todos estamos de lo que le vaya ocurriendo a esa persona. Entonces miren esto de quién es el enfermo. Si quien tiene el problema es el principal proveedor económico del grupo familiar, indudablemente que eso tiene un impacto diferente. Así es el adolescente que hace su primera manifestación del trastorno afectivo cuando estaba empezando sus estudios universitarios o cuando estaba en el colegio. Son dos escenarios completamente diferentes. Entonces, ¿quién es el enfermo? Necesariamente plantea que hay unas dinámicas y una forma de interactuar diferente dependiendo de quién es el que en ese momento se enferma. ¿Cómo y de qué hablamos? Se refiere a cómo interpretamos y cuáles son las... Vean, cómo manejamos nuestras emociones, de qué hablamos en los grupos familiares y cómo lo hablamos, ¿sí? Si yo les digo a ustedes que hagan un ejercicio de recuerden en su familia en los primeros 10 años de qué temas se hablaban en su casa, ¿sí? Yo les puedo asegurar que todos dicen, ya sé, hablaban de tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay familias que por lo menos se pasan 5 años mientras compramos la casa, ¿sí? Y uno de los recuerdos es, ay no, otra vez, o sea, los primeros 5 años era, ya vamos a conseguir la casa, estamos ahorrando para la casa, se consiguió el préstamo, conseguimos la casa, nos vimos a la casa, llegamos a la casa, ¿sí? Esa es una, ¿sí? Otro es, se enfermó la tía la tía está grávida, y eso le marca a usted 5 años de su vida, o el paseo, o lo que ocurrió, lo demás. Entonces, tenemos estilos de conversar, ¿sí? Maneras de llamar las cosas. Hay gente que es optimista, ¿sí? Hay gente que frente a las mayores situaciones dice, no, hagámosle, ¿sí? Hay gente, y vuelvo a insistir en esto, no es que una sea la correcta y la otra la incorrecta, simplemente tenemos que aprender a reconocer las formas como hablamos en casa, ¿sí? Entonces, vean, hay un ejemplo que a mí me gusta, por ejemplo, de cómo son las respuestas emocionales en los grupos familiares, ¿sí? Hoy en día, pues la mayoría de las personas ya estamos en unidades, apartamentos y cosas, entonces se perdió una escena cotidiana que era uno de los mejores sensores de cómo es un grupo familiar. Usted tocaba el timbre de la casa, ¿sí? Y entonces más o menos al otro lado, si era la primera vez que usted iba a esa casa, usted podía oír este tipo de reacciones. Están timbrando. Por favor, alguien que abra la puerta, me están timbrando. Hay otro donde usted no oía nada y pum, súbitamente le abrían. Hay otro donde preguntaban, ¿quién es? Fulano de tal.
¿Usted quién es? También más o menos le hacían una especie de interrogatorio tipo servicio de inmigración en país extranjero a colombianos sospechosos, ¿sí? Donde le dicen, ah, sí, entonces ahora sí vamos a abrir la puerta, ¿sí? Y habían otros donde, por ejemplo, era, ¿quién es? Vea, están tocando de timbre, que abran, carajo, ¿no? Que alguien se asome, ¿sí? Y comenzaba, y ahí para adelante los improperios, 3 madrazos, y finalmente alguien salía, ¿qué querés? Ah, vos, ya, eso. Entonces, eso son estilos de comunicación. Y esas respuestas emocionales van a estar implicadas en todo el proceso de cuando alguien está enfermo en un grupo familiar, porque así reaccionamos, ¿sí? Entonces está los que le echan la culpa al paciente, ¿sí? Entonces hay el grupo familiar, sí, nosotros queríamos comprar un carro, pero como él se enfermó, y lo miran así pues, ¿sí? Y todo el año, ¿sí? Nosotros sí queríamos ir a tal parte, pero como él. Y entonces créense todo el tiempo, o sea, imagínense unos 10 años de la vida sintiendo cómo diablos va a funcionar uno. Durante 10 años de la vida todo el tiempo le dicen a uno, ¿y usted? No, yo estoy bien. ¿Sí? Porque usted ya se queda sintiendo de todo el tiempo que le van a decir, ah, usted se enfermó. ¿Sí? O sea, se presenta uno y dice, ya le van a decir, bueno, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de lo cotidiano. Bueno. Vamos a hablar un poquito de algunas de las cosas que ocurren ¿qué ocurre cuando hay una depresión en el grupo familiar? En general lo que se ha visto es que cuando hay personas deprimidas en el grupo familiar, en alguna forma va a generarse estrés, o sea, una tensión mayor en los grupos o sea, todas las personas estamos preparadas para manejar estrés, pero se va a generar un estrés mayor para el cual no vamos a estar preparados cuando hay otro miembro en el grupo familiar con un proceso depresivo. ¿Y qué ocurre? Quiéralo o no, ese estilo depresivo a veces permea a los demás miembros del grupo familiar, ¿sí? Y aquí quiero hacerles un comentario en relación con lo que son los procesos de rehabilitación y demás. Parte de lo que se logra en procesos tipo hospital día y demás, no es que el paciente no tiene que imaginar, y en eso yo quiero ser claro, no tiene que imaginar que se va a quedar años viviendo pues en el hospital día. Entonces si llega y se va a UMA, entonces algo así como mi nueva dirección es la calle Quinta B4. No, la idea no es esa. O sea, una de las cosas importantes que se hace en intervenciones con pacientes deprimidos es que los demás miembros del grupo familiar tienen que entender qué es esa depresión. Ese es un programa de los mejores programas del mundo. Lo comenzó a trabajar el doctor Beasley en Boston. Es un trabajo de intervención donde uno trabaja con adolescentes antes de que lleguen a los 18 años. Y en aquellos grupos familiares donde hay depresión, se trabaja enseñándoles qué es la depresión. Y son una serie de intervenciones programadas donde todo el grupo familiar logra precisamente entender qué es la depresión. ¿Qué ocurre con eso? Con eso ocurre que si yo tengo alguna tendencia a hacer un proceso depresivo, cuando yo llego a mi adultez, alcanzo a reconocer tempranamente lo que me está ocurriendo, por lo tanto la probabilidad de que vaya a entrar en procesos de depresión mayor se disminuye porque tengo intervenciones más tempranas, ¿sí? Y además porque a partir de ese modelo de intervención lo que ocurre es que uno deja de culpabilizar a la persona que tiene el proceso depresivo y todos nos convertimos en un factor de apoyo a la persona que sufre el proceso depresivo, ¿sí? Entonces ya no es porque la queja, la molestia o el reclamo de usted porque hizo un intento suicida, sino porque yo tengo un entendimiento. Piensen por un ratico un ejercicio muy simple. Olvidémonos por un rato de depresión, olvidémonos de problemas psiquiátricos, ¿sí? Y pensemos, trasladémonos a la infancia y recordemos si tuvimos alguna persona del grupo familiar enfermo de cualquier cosa, así se haya fracturado cualquier cosa. Piensen por un ratico cuál era la percepción que usted tenía siendo niño de ese momento. ¿Sí? Piénsenlo y se dan cuenta qué tan diferente es a lo que en realidad estaba pasando, a lo que usted ve hoy como adulto, ¿sí? Ese abuelito o esa persona que digo abuelito porque usted probablemente lo vio siendo niño, entonces era una persona que hoy en día sería mayor, pero esa persona que usted recuerda, o su hermano, cualquier persona, que usted por ejemplo vio caminar con dificultad, usted hizo
un proceso en su mente, imaginó muchas cosas que hoy en día llega y dice, no, pues si simplemente lo que tenía era un problema cardíaco, tenía que caminar más despacio, pero usted como niño hizo 1000 elaboraciones completamente diferentes a las que realmente son, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de lo que es la percepción en los niños, de ahí la importancia de intervenir sobre esos procesos. ¿Para qué? Para que no vaya a haber una confusión en la comprensión del asunto, para que todos tengan una construcción de qué es lo que está pasando con un trastorno. Obviamente, si el cuadro es hacia el otro lado, hacia la manía, hay una cosa que es bien complicada y es lo que se llama la confusión y la vigilancia en la manía. ¿Qué quiere decir esto? Uno, vean, todo el que haya tenido un trastorno afectivo con un episodio maníaco sabe lo que ocurre, que es más o menos de este tipo. Vean, si a mí en este momento se me ocurre parar la charla y decirle a todos, por favor le voy a pedir al auditorio, levantémonos, brinquemos y sentémonos, volvamos a levantar y gritemos ¡Viva Colombia! Ustedes todos dicen, el doctor Castrillón, ¿de dónde sacó esa cosa? ¿Sí? Debe ser alguna dinámica, ¿sí? Pero si alguno de ustedes supiera que yo he tenido un trastorno afectivo, ¿sí? Entonces algunos comenzarían a decir, ¿será que está descompensándose? ¿Sí? Y eso le pasa a nuestro paciente que tiene un problema maníaco, porque de ahí para adelante en la casa, más de una cosa se convierte en señal de ya se está descompensando. El paciente maníaco no puede decir, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Sí? Porque ya comienza más de un grupo. Entonces, esto por ejemplo es parte de lo que también se hace en rehabilitación. Es una de las experiencias más ricas que yo he vivido en los procesos de rehabilitación. La otra cosa tiene que ver con un pedacito que se me escapaba, pero que es importante, y es, se mencionaba la estigmatización del paciente con cualquier tipo de enfermedad mental. Una de las cosas que yo les decía, quiero que se lleven, es, vea, usted no tiene por qué sentirse avergonzado de tener un trastorno mental. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que le digo a mis pacientes, vea, uno normalmente no se presenta con las enfermedades. ¿Sí? O ustedes, uno se saluda normalmente, mucho gusto, yo soy Norma, tengo artritis, hipertensión, mucho gusto, yo tengo un cólico, diarrea y ciertos problemas. ¿Sí? Normalmente no ocurre, ¿sí? Pero el paciente con un trastorno mental es estigmatizado porque eso es como si fuera otra patología. Entonces, parte de lo que trabajamos con los pacientes es, listo, si a usted le dicen, vea, pero usted tiene un trastorno mental, usted aprenda a decir, sí señor, yo tengo un trastorno afectivo bipolar, o el que sea, como le parece, y de verdad lo hacíamos, y lo aprendían a hacer, y tuvimos experiencias muy satisfactorias con pacientes que aún en entrevistas de trabajo le dijeron, ah, pero usted estuvo cesante un tiempo. Sí, yo estuve cesante un tiempo mientras pude acudir a un tratamiento, entendí que mi problema es que tengo un trastorno afectivo bipolar, se caracteriza por eso, y se aprendía la charla mejor que nosotros, se la resumía en menos de 30 segundos, se la decía al interno y le dice, y afortunadamente la ciencia ha avanzado lo suficiente, tenemos medicamentos que lo controlan y como usted se puede dar cuenta, de 3 años no tengo ninguna descompensación. ¿Sí? Si quiere le cito a algunas personas que son conocidas en el medio, famosas, que ya lo han hecho público, que también tienen el mismo tipo de trastorno y como usted se da cuenta funciona bastante bien. Mucho gusto, ahora sí sigamos la conversación. ¿O quiere que le aclare algo? Cuando usted hace eso, ¿sí? Normalmente el otro queda como... Perdón, sigamos, ¿sí? Pero usted tiene que apropiarse de eso, ¿sí? Y esa es una de las cosas claras. Pero si usted comienza, ay, es que yo tengo un trastorno, ay, no, es que no le quiero contar, ¿sí? Entonces ya eso es, uno mismo comienza a ser parte de un lenguaje que lo estigmatiza y lo saca de las tareas. Bueno, entonces volvamos a nuestro punto. La vigilancia en la manía entonces tiene que ver con eso, o sea, tenemos que aprender a reconocer cuáles son los síntomas que me están indicando, ojo, me puedo estar descompensando, pero es parte del grupo familiar porque aprendemos a entender el lenguaje cuando realmente son señales de que sí estamos ahí. La otra cosa es que si alguien está malo en el grupo familiar, si alguien necesita una intervención, pues alguien tiene que asumir las tareas, ¿sí? Y esto es una cosa que también en los programas dentro de la intervención familiar se hace, es definir quién hace las tareas que normalmente debería estar haciendo, quien en un momento dado está en crisis, para evitar que comience esa otra parte del asunto del manejo del paciente, que algunos lo conocen perfectamente.
esto le toca a usted, pero pues como usted anda con su depresión, ¿sí? Y de ahí para adelante, ya ustedes imaginan el resto. Bueno, el doctor Viteri lo comentaba hace un rato, hay mal funcionamiento de la relación, la historia de las relaciones de pareja, ¿sí? Y esto es una cosa, en los pacientes con trastornos afectivos generalmente se presentan más rupturas que en otro tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento, o sea, de lo que está ocurriendo. Yo tengo parejas de pacientes donde hace muchos años algunos de los miembros del grupo familiares tienen el problema y afortunadamente, porque han tenido una intervención, hay una comprensión del asunto, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? El tipo de llamada que yo recibo es: doctor, José está aceleradito un poquito, páseme a José. Hola José, ¿cómo estás? Me dice María que estás un poquito acelerado, ¿qué tal si volvemos un poquito, subimos un rato la medicación, y conversamos, ni siquiera lo siente como me mandó tal cosa, ¿sí? Y listo, lo asume. ¿Por qué? Porque hay una comprensión de lo que está ocurriendo. Obviamente la severidad y la frecuencia, o sea, qué tan severo sea el trastorno, qué tan frecuentemente se presenta, la idea es disminuimos eso y obviamente vamos a tener un mejor pronóstico en el paciente. Por lo tanto, si hacemos intervenciones vamos a tener una disminución en la probabilidad de recaída y obviamente requiere una intervención en la pareja. ¿Por qué? Porque pues hay que entender exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Y entonces, vea, cuando yo digo intervención en la pareja, muy brevemente, ¿a qué me refiero? Usted tiene, cada uno de nosotros cuando es pareja, ¿sí? Viene de una familia con una historia familiar diferente y con aprendizajes diferentes, con lo que se conoce técnicamente y formalmente como el legado familiar. Entonces, si yo crecí en una familia donde me dijeron, vea, las personas que tienen un trastorno mental nunca se mejorarán y tienden a empeorar, versus el otro que creció en una familia, afortunadamente en la familia varios tuvieron el problema pero evolucionaron muy bien. Yo tengo que sentarme a hablar con esos dos estilos de ver el problema y construir un nuevo estilo. Mientras yo no lo construya, no va a haber ninguna probabilidad de una intervención exitosa. ¿Por qué? Porque se vuelve así como yo, frente a lo que en un momento dado me dieron por cierto en mi grupo familiar, yo emocionalmente estoy ligado a esa historia. Y uno como terapeuta lo que hace es como sentarse con la familia, conversar un rato, lo invitan, cuando uno está en el consultorio realmente está como en la sala de la casa del paciente, ¿sí? Entonces camine, conversemos del asunto y vamos construyendo el nuevo relato de lo que es lo que está ocurriendo y cómo vamos a intervenir sobre él. Bueno. Obviamente, algo que es clave, el efecto distractor de la depresión. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno se centra mucho sobre el trastorno y si no se hace una intervención debida, los procesos depresivos, imaginen un cuadro que tiende a ser repetitivo, en alguna forma produce un distanciamiento de las verdaderas tareas que tendría que tener el grupo familiar. Y entonces súbitamente uno, por decirlo en un lenguaje más coloquial, descuidó las tareas que tenía que hacer, ¿sí? Y entonces uno es cuando súbitamente o no tan súbitamente ve a los 18, a los 20 años una verdadera disfuncionalidad en el grupo familiar, situaciones de algunos de los miembros francamente caóticas que simplemente fueron el producto no de la depresión, ¿sí?, sino de la no intervención sobre los procesos depresivos, sobre los procesos maníacos. ¿Por qué? Porque especialmente con depresión hay una distracción de las tareas que se debían de hacer. Y obviamente hay que hacer un balance y manejar esto para que en la medida en que lo vamos entendiendo, entonces se genera un proceso de estabilidad del sistema familiar. La provocación de cuidado, ¿a qué se refiere? A que quien está enfermo quiere provocar que lo cuiden, es decir, quiero que me cuiden, ¿sí? Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que entenderlo como cualquier otro trastorno o cualquiera de nosotros que haya estado enfermo no siente, cuando se siente con algún proceso de enfermedad, que alguien le ayude en algo. O sea, que me levante la mano el que diga, no, vea, yo cuando estoy enfermo digo, chao todo el mundo, no quiero saber de nadie, yo me defiendo solo, ¿sí? Eso más o menos le dura, el que haya tenido siquiera una fracturita del pie o de la mano, eso le dura hasta la mañana siguiente cuando se va a bañar, ¿sí? Métase a la ducha, procure no mojarse el yeso, coordine la sacada, saque el pie, séquese y no se caiga, ¿sí? Entonces usted necesita ayuda. La manía relacionada con la vitalidad. Obviamente el paciente que tiene un trastorno maníaco, hay que entender una cosa, en más de una ocasión es una persona que de base es hipomaníaco. O sea,
No hipomaníaco en el sentido de verlo como patológico. Es una persona que tiende a ser acelerado, que tiende a ser lleno de iniciativas y demás. Entonces eso hay que saberlo dosificar, porque no todos en el grupo familiar están en las mismas revoluciones, ¿sí? Obviamente, revoluciones me entiende cierto grupo de la población, los que entendían que habían discos de 78 o 33 y daban vuelta más rápida. Ahora es simplemente que están más acelerados. Y el cuidado de los menores, por favor, una cosa clave. Los menores dentro del sistema familiar tienen que ser cuidados. Eso parece la cosa más obvia del mundo, ¿sí? Pero en eso se necesita asesoría, en eso se necesita trabajar con el grupo familiar para ver qué tareas se hacen mientras el otro resuelve su situación de crisis, sin que el menor termine siendo el blanco de lo que nosotros, los adultos, no hemos podido entender. Es decir, es indudable que a un miembro de una pareja, el que el otro miembro de la pareja esté enfermo, lo angustia, le produce frustración, le produce rabia, le produce todo tipo de emociones. Es indudable que eso pase, pero usted tiene que tener asesoría para evitar que eso se traslade a los menores. Cada vez que usted está dejando que la parte emocional suya dentro de un proceso de esto influya sobre el grupo de los menores, necesariamente estamos caminando en el futuro hacia mayores dificultades, cuando realmente son absolutamente evitables. Bueno. Y obviamente después de que pasa la crisis, pues ya teníamos la atención desviada, hay que retomar la tarea. Obviamente viene, por decirlo así, el fin del cuidado en la fase aguda, pero no significa que no se tenga que seguir. Y cuando yo menciono aquí el retorno del abuso, se refiere a que algunos de estos trastornos tienen, por ejemplo, dificultades con asociaciones con consumo de sustancias y demás, ¿sí? Y entonces a veces uno soluciona la crisis, pero permanece la otra condición de base. En esos casos ya eso necesita otro tipo de intervención. Y obviamente pues se tiene que hacer un balance después de que como que ha pasado todo lo mismo que nos pasa a uno cuando tiembla la tierra, cuando hay alguna situación complicada en el grupo familiar, cuando se pasa una crisis económica, cualquier cosa parecida, que después de un ratico uno dice, bueno, y ahora que estamos tranquilitos, ¿qué pensamos? ¿Sí? Y eso necesita repensarse, trabajarse tranquilamente para manejar las situaciones futuras. Y eso era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias.